Bien. Hola, vamos a revisar este ejercicio, que es del certamen 2 de Maths 24 del 2015, creo. Pero igual la aplica para el siguiente certamen. ¿Ok? Bien. Nos dicen, considera el campo vectorial, tanto, 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 y nos piden calcular la integral en la curva S1, intersección S2, de f punto dA. dA es lo mismo que dr. Ojito, ¿ok? Es lo mismo. Bien. Primero que nada tenemos que ver qué superficie es esta. Bueno, nos dan un cilindro elipse, que un cilindro elipse me refiero a que es un cilindro, pero que sus secciones transversales no son círculos, son elipses, y el plano z igual 1, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar esto. Este el eje X, este el eje Y, este el eje Z. Tenemos elipses en cada... en todo el... Para cada Z tenemos una elipse, ¿cierto? Que es igual. Así. Y lo que hacemos es cortar todas estas elipses con el plano z igual 1, ¿ok? Estas las 1, esto es el cilindro. ¿Ok? Y las corto con el plano z igual 1. ¿Y eso qué me va a entregar? Me va a entregar esta elipse. ¿Bien? Perfecto. ¿Ok? Entonces, esto lo que me va a hacer, me va a entregar, lo voy a escribir mejor, un poco mejor acá. Este es el eje X, este es el eje Y. Nos va a dar una curva un tanto así. En el plano z igual 1. ¿Ok? Bien. Nosotros lo que nos gustaría acá es aplicar teorema de Stokes. ¿Ok? Pues el teorema de Stokes en realidad nos permite calcular integrales de línea en casi cualquier superficie. ¿Ya? En casi cualquier curva cerrada nos permite casi usar el teorema de Stokes. Entonces nos gustaría usar el teorema de Stokes. Pero acá pasa algo, que es que este campo vectorial se determina en 1, menos 1, z. 1 menos 1 y cualquier z. Esta cuestión se va a indeterminar, ¿cierto? Y nosotros vemos que dentro de nuestra curva, aunque no sea en el borde, pero dentro de nuestra curva, tenemos el 1, menos 1,0. 1, menos 1,1, disculpa. Sí. Tenemos este punto de acá, donde se determina. Por lo tanto, no podemos usar teorema de Stokes. ¿Ok? En realidad, esto también nos impide usar los trucos de los gradientes, porque en realidad tenemos que encontrar el gradiente. Y esta función, porque no nos va a servir la técnica de las derivas parciales, porque la función se determina dentro de la parametrización, ¿cierto? Dentro de la curva se determinar, entonces no podemos usar la técnica de las derivas parciales. Y encontrar el gradiente de esta función se ve tedioso. Por lo tanto, yo elijo intentar buscar otro camino. ¿Bien? Acá hay un truco que es muy usado para integrales de línea. Bien, que es aislar. Primero que nada, tengo que darle la orientación a la curva. Eso asumimos que siempre es sentido positivo. Así que se va a pasar para acá. Así. Nosotros lo que vamos a hacer es, en vez de calcular esta integral de línea, lo que vamos a hacer es vamos a aislar este punto de acá. Lo vamos a aislar. Bien, lo vamos a aislar con otra curva. ¿A qué me refiero? En vez de estudiar la región S1 inter S2, S1 inter S2, la que vamos a estudiar es S1 inter S2 unido con gamma. ¿Qué va a hacer gamma? Gamma va a ser una curva que encierre esa parametriz, ese punto que nos está molestando, ¿ok? Ahora hay que decir de qué forma lo vamos a encerrar. Entonces para eso lo que voy a hacer es mirar el campo vectorial que tenemos. Y vemos que este campo vectorial se comporta súper bien con círculos, ¿cierto? Podemos x menos 1 al cuadrado, x y más 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, más y más 1 al cuadrado. Entonces esto se comporta súper bien con círculos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a encerrar esto con un círculo. Va a ser un círculo de centro menos 1, menos 1,1.
Ahí está jugando. Bien, lo vamos a cerrar. Y va a ser de radio epsilon. Ya voy a poner radio epsilon porque si no, lo que tendría que hacer es calcular cuál es a qué distancia está el borde para asegurarme que no se intersecten las dos curvas. Entonces voy a poner un radio epsilon que es un radio chiquito, ¿ya? Pero que en realidad es un número epsilon, un número chiquito. Ya no nos va a molestar. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es, lo que voy a hacer ahora es orientar esta curva, cosa que nos quede una superficie orientable. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Si esto va en la dirección de las agujas del reloj, esto va a ir en contra. O sea, esto va en contra de las agujas del reloj, esto tiene que ir en dirección a las agujas del reloj. Así. Bien. Entonces, ahora lo que nosotros cambiamos ahora es, en vez de estudiar la integral de f.dr en S1 inter S2, lo voy a cambiar a S1 inter S2 unido con gamma. Que como S1 inter S2 y gamma son disjuntos, porque no se tocan estas dos curvas, nos va a quedar igual a la integral de S1 inter S2 más la integral en gamma de f.dr. ¿Ok? Bien, entonces ahora nosotros nos damos cuenta que la integral de S1 inter S2 con f.dr va a ser la integral de f.dr S1 inter S2 unido con gamma menos la integral de S1 inter S2 unido con gamma, no, disculpe, de gamma f.dr. f.dr. Bien. Ahora lo que va a hacer es esto ¿por qué es mejor calcular esto? Bueno, uno, en esto vamos a aplicar teorema de Stokes. El teorema de Stokes 99% de los casos nos va a simplificar muchos cálculos. Y segundo, gamma es un círculo. Entonces, esta superficie, este campo vectorial se comporta bien con círculos. Bien, mientras que nuestra superficie original era una elipse. Y este campo vectorial no se comporta bien con elipse, no nos quedan cosas lindas. Entonces por eso es que esto va a ser más fácil de calcular. Por eso es que elegí este gamma, por ejemplo. Bien. Bueno, otra cosa que se puede hacer acá, por ejemplo, es sacarle el menos y ponerle el menos a la parametrización. Acá. Esto significa que cuando calculemos esta integral de acá, vamos a, en vez de recorrer gamma en este sentido, lo vamos a recorrer en el sentido contrario. Hacia allá lo vamos a recorrer. Bien. Esto es porque en realidad... O sea, en realidad eso no importa. Eso nos va a venir la parametrización. Pero es una forma que queda más limpio esto. Esto va a quedar más limpio. Pero bueno, entonces empecemos a calcular. Bueno, lo que voy a hacer ahora es intentar calcular esto con teorema de Stokes. Bueno, nosotros notamos que S intersección S2 unido gamma nos va a dar naturalmente una superficie. Esta superficie acá nos va a dar naturalmente, ¿cierto? Que una superficie cerrada, orientable, con derivadas parciales continuas dentro de toda la superficie, porque no se determina en ningún lado, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar el teorema de Stokes. ¿Qué nos dice el teorema de Stokes? Que la integral de S1 inter S2 unido con gamma de f.dr va a ser igual a la integral del rotacional de f por el vector normal de la superficie por un ds en el interior de esta parametrización. ¿Ok? En el interior de esta curva, que va a ser en esta superficie. Bien. Entonces, primero que nada, vamos a calcular cuál es el rotor. Entonces, vamos a ver el rotor de F. Que esto sería I, J, K, D de X, D de Y, D de Z y
Bien, que esto va a ser... Bien, nos quedaría este determinante, que sería... di de esto va a ser 0. dz de esto va a ser menos 0. J de x de esto va a ser 0, menos dz de esto va a ser 0. Y de x de esto va a ser... Bien, y ahora nos quedaría uno que es un poco más grande. Porque ya sabemos que los otros dos son 0, así que los voy a borrar. Nos quedaría uno un poco más grande. ¿Qué sería? Obtenemos esto, que si lo desarrollamos un poco nos quedaría que si desarrollo un poco obtendremos y esto entonces puedo ver que se nos van a ir todos, ¿cierto? Este se me va a ir con este, 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos 4x más 2x más 2x, 2 se me va con este, y este 2 se me va con el menos 4, el 2y cuadrado se me va con el menos 2y cuadrado, 4y se me va con el menos 4y, el menos 2x se va con el 2x, y más 2y se va con el menos 2y. Por lo tanto esto me da 0. Por lo tanto tendremos que el rotacional de f es 0. Rotacional de f es 0. Bueno, 0, 0, 0, el vector. Que el rotacional es un vector. ¿Esto qué significa? Este integral que tenemos acá va a ser el integral de 0. Va a ser 0,0,0 por un vector normal por ds en una superficie. Pero esto es 0 entonces. Por lo tanto, esta orden integral se nos va a 0. O sea, no se nos va a 0, es 0. Por lo tanto, llegaremos a que la integral que queremos obtener va a ser igual a esta otra integral de acá, esta integral chiquita. Esta integral va a ser más sencilla de calcular que la original, porque vamos a estar trabajando en un círculo en vez de una elipse. Y este campo se comporta bien con elipses. Se comporta bien con círculos, no con elipses. Por lo tanto, vamos a calcular esta integral de acá, que va a ser más sencillo. Entonces, tenemos gamma. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos solamente en gamma. Así que nos vamos a fijar solamente en gamma, nos vamos a fijar. Bien. Esto es gamma. Esta superficie es gamma. Vemos que está orientada en sentido negativo, por sí sola. Pero como nosotros queremos calcular la integral de menos gamma, entonces le vamos a cambiar la orientación a sentido positivo. ¿Cierto? La vamos a cambiar a sentido positivo. Entonces nos quedaría que gamma va a ser hacia allá. Esto va a ser menos gamma. Bien, menos gamma es un círculo con centro 1,-1,1 y radio epsilon. Bien. Entonces, vamos a tener... y esto está todo en el plano z igual 1. Así que la parametrización de menos gamma va a ser lambda de teta, va a ser epsilon coseno de teta, más 1, epsilon seno de teta, menos 1, 1. Eso sería eso sería lambda de teta. Bien.
Ok. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las derivadas. Vamos a calcular el diferencial del diferencial de... El diferencial de... el diferencial de... ¿cómo se llama? Vamos a calcular de lambda. Bien. Esto sería ver las derivadas parciales. ¿Cierto? Que esto va a ser menos epsilon seno de teta, epsilon coseno de teta, 0. Y entonces nuestra integral nos va a quedar como... Esto va a ser S1. Nos va a quedar como... Desde teta desde 0 hasta 2pi de f evaluado en lambda de teta punto lambda prima de teta. De teta. Bien, ahora vamos a ver cuánto es f evaluado en lambda de teta. Bien, entonces esto va a ser epsilon coseno de teta menos epsilon seno de teta menos 2 partido en... Bueno, nosotros estamos parametrizando el círculo de esta ecuación, así que esta cuestión nos va a tener que dar el radio, que va a ser epsilon. Nos va a dar el radio al cuadrado, así que esto va a ser epsilon cuadrado, coma, epsilon coseno de teta más epsilon seno de teta partido en epsilon cuadrado. Y esto nos va a tener que dar 1 partido en raíz de 2. Y vamos a hacer producto cruz punto con menos epsilon seno de teta, epsilon coseno de teta, 0. Entonces esto va a ser de 0 a 2pi menos epsilon cuadrado coseno teta seno teta más epsilon cuadrado seno cuadrado teta más 2 epsilon seno de teta. Bien, me quedaría más... Bueno, esto dio en epsilon cuadrado. Después lo diré en epsilon cuadrado. Me va a quedar más epsilon cuadrado coseno cuadrado teta más epsilon cuadrado seno teta coseno teta. Y esto dividido en epsilon cuadrado. Bien, acá hay unas cosas que se nos simplifican. Este con este. Este con este. Y nos quedaría... Y bueno, sabemos que este con este nos van a hacer un epsilon cuadrado. Así que la integral nos quedaría como la integral de 0 a 2pi de 1 más 2 seno de teta dividido en epsilon de teta. Bueno, la integral de... La integral de seno del 0 a 2pi es 0. Por lo tanto, esto sería simplemente 2pi por la integral de 1. Por lo tanto, tendremos que nuestra integral se evalúa a 2pi. Y ese sería el resultado.